Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir, gracias WITEC por invitarnos, gracias Siglo XXI por recibirnos. Qué bueno que haya tanta gente que viene a chusmear a ver de qué se trata esto, porque tengo una presentación bastante introductoria para que todos salgamos de acá al menos con un conocimiento básico de lo que es la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es el futuro? ¿Sí? ¿Cuáles son usos prácticos que ya hoy se están haciendo en las empresas y demás organizaciones acerca de este tema de la inteligencia artificial? Entonces, sin más, ya me quedan 29 minutos de charla, así que vamos a arrancar. Vamos a hablar del futuro, del presente de la inteligencia artificial, porque este es un tema que ya está acá entre nosotros, ¿sí? Ya hay muchas empresas desarrollando, muchas empresas usándolo. Entonces vamos a hablar del presente. ¿Y qué es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de inteligencia artificial? A ver, encuesta al auditorio. ¿Qué imagen se nos viene a la mente? Matrix. ¿The Matrix? ¿Un robot? ¿Un robot bueno o malo? Más o menos. Un robot malo, ¿sí? Skynet es la palabra que viene siempre. ¿Saben qué es Skynet? La inteligencia artificial que estaba en las películas de Terminator, ¿sí? Que un día decidía solito que era más inteligente que los hombres, pasaba a tener conciencia propia y quería dominar el mundo y eliminarnos a nosotros. Bien, es lo primero que todo el mundo pregunta. ¿Qué estás creando Skynet? ¿Estás loco? ¿Te vas a quedar sin laburo? ¿Vas a destruir el mundo? Sí, yo trabajo en esto. Me dicen eso. Y a nadie se le viene a la mente esto, por ejemplo. ¿Vieron la película Big Hero? ¿Sí? Un robot enfermero. Buenísimo. ¿Sí? Pero nadie piensa en eso. Entonces, bueno, la verdad es que hoy por hoy vamos a hablar del presente, no vamos a hacer futurología. Esto es una revolución, las revoluciones no se sabe a dónde terminan, no se sabe cuál va a ser la próxima revolución, ¿sí? Entonces, aprovechemos lo que tenemos hoy y después veremos hacia dónde evoluciona, ¿sí? Yo creo que no va a ser ni Skynet ni el enfermero bonito gordo, pero hacia algún lado va a evolucionar, ¿sí? Si nos preocupa el hecho de que una computadora supere capacidades que hasta hoy son solo propias del ser humano, eso viene pasando desde siempre, ¿sí? O sea, desde que alguien inventó un medio de locomoción, la bicicleta, por ejemplo, ya estamos superando al ser humano a través de una tecnología, podemos ir más rápido que corriendo. Y eso pasó toda la vida y va a seguir pasando, así que no es algo que nos tenga que preocupar, tenemos que aprovecharlo y adaptarnos, ¿sí? Bien. Un poquito de historia de dónde surgió esto de la inteligencia artificial. No es un tema nuevo, quizá muchos de ustedes lo saben. Hace exactamente 60 años que se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, ¿sí? Obviamente las bases se sientan cuando todavía no está la tecnología para implementarlas, ¿sí? Pero bueno, allá por el 1950 Alan Turing se empezó a hacer la pregunta de si las máquinas podían pensar y sentó las bases de todo esto que hoy nos convoca. Poquito tiempo después se empezaron a inventar las redes neuronales, el sustento justamente matemático que todavía seguimos utilizando hoy para temas de inteligencia artificial. Poco tiempo después surgió el primer bot. ¿Escucharon la palabra bot? ¿Sí? Chatbot, bot, smartbot, se lo llama de muchas maneras. Es ni más ni menos que un sistema de inteligencia artificial entrenado para responder determinadas preguntas y simular la forma conversacional que tenemos los seres humanos, ¿sí? El primero fue ELIZA, allá en el MIT, e incorporó una capacidad fundamental de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. Ya lo vamos a hablar después, pero la capacidad de las computadoras de empezar a entender el lenguaje de los seres humanos. ¿Y qué hicieron las grandes corporaciones con este tema que obviamente les interesó y desde hace mucho tiempo? Yo trabajo en una empresa que es socia estratégica de IBM. IBM desarrolló el producto Watson, que es uno de los grandes nombres de esto de la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Y cómo surgió Watson? A través de una evolución, ¿sí? IBM se fue fijando a lo largo del tiempo, fíjense también, hace 50, 60 años, arrancó fijándose desafíos tecnológicos de crear sistemas que resuelvan problemas muy difíciles para los seres humanos, ¿sí? Y siempre los juegos, sobre todo los juegos de estrategia, son un buen ámbito para probar y desarrollar este tipo de tecnologías, ¿sí? Y arrancó con un juego sencillito, las damas, o checkers en inglés, como dice ahí, pero seguramente nadie llega a leer nada de lo que estoy mostrando, ¿no? Créanme todo lo que les digo. Bien, IBM empezó justamente tratando de desarrollar
un software que pudiera vencer a un ser humano jugando a las damas. ¿Sí? Una tarea bastante difícil, sobre todo para la época, pero a la vista de hoy bastante sencillita. El siguiente gran desafío, y fíjense que pasaron 40 años, ¿sí? Ahí también una computadora me supera ampliamente, ¿no? Con el cálculo. 40 años pasaron para que IBM logre el siguiente nivel de desafío, que es lograr que una computadora venza al campeón mundial de ajedrez. ¿Sí? Un juego mucho más desafiante, con estrategias totalmente diferentes y mucho más sofisticadas que las damas. ¿Sí? Otro tipo de inteligencia artificial más recientemente le ganó al Go, ¿sí? Que no lo sé jugar, pero dicen que es todavía más difícil que el ajedrez en cuanto a estrategias. Y en el 2011, el siguiente desafío que se puso IBM ya no era justamente ganar en un juego con estrategias más o menos acotadas, sino apostar mucho más fuerte. Lograr que un sistema de inteligencia artificial entienda preguntas hechas en lenguaje humano. ¿Sí? Pero no determinadas preguntas para las cuales previamente entrenamos a la computadora. Todo tipo de preguntas, aún las más inesperadas y complejas. ¿Sí? ¿Conocen el juego de Jeopardy? Un juego de preguntas y respuestas en la televisión norteamericana. Bueno, el desafío de IBM fue ganarle a los campeones de Jeopardy, ¿sí? A través de un software de inteligencia artificial que se bancaba cualquier pregunta que le tiraran y daba en milisegundos una respuesta acertada. ¿Sí? Obviamente ganó el juego, pasó el desafío. Hasta acá trabajos de investigación, justamente eran desafíos que las empresas se fijan para tratar de superarse tecnológicamente. ¿Sí? Y a partir de ahí empezamos a ver usos cada vez más prácticos, más aterrizados, más bajados a tierra de la inteligencia artificial. Se empieza a tratar como siguientes grandes desafíos, se empieza a tratar de emular a través de un software capacidades que hasta hoy son solamente de los seres humanos, ¿sí? Capacidades cognitivas más evolucionadas, ¿sí? Como las capacidades artísticas, la imaginación, las capacidades de creación. Y ya quizá ustedes habrán visto en las noticias de un software que, por ejemplo, como vemos ahí, ayuda a una casa de alta costura a diseñar un nuevo vestido, ¿sí? O software que está componiendo música, o software que crea automáticamente y aplicando determinadas reglas y analizando imágenes, sonidos y reacciones, que crea el tráiler de una nueva película. ¿Sí? Son los nuevos desafíos que se están fijando las desarrolladoras de inteligencia artificial para justamente tratar de meter en software cada vez más capacidades humanas. Bueno, y una muy interesante es una aplicación, un software que inventa recetas. ¿Sí? Se lo entrenó en temas de gustos, de cocina, de cómo combinan químicamente los distintos ingredientes y genera recetas y salen ricas. Bien, y justamente hoy por hoy, ya con la evolución que hemos tenido en este tipo de capacidades, ya estamos viendo una cantidad enorme de usos prácticos de inteligencia artificial en distintas industrias, en distintos tipos de organizaciones. Lo estamos viendo en juguetes para niños, un robotito que, bueno, habla con nuestros chicos y les contesta determinadas preguntas, obviamente en un ámbito muy controlado. Lo estamos viendo aplicado cada vez más en temas de salud, ¿sí? Lo estamos viendo aplicados en temas de políticas públicas, ¿sí? de turismo, de seguridad, de atención a clientes, de marketing, ¿sí? La verdad que casi en todo ámbito estamos viendo usos prácticos y reales de software de inteligencia artificial. Es lo que llamamos la etapa de la masificación. Acá tenía un videito, a ver si lo podemos ver. I am a technological breakthrough. This morning, I read almost 4,000 articles on leukemia in less than a second. たった数週間で新しい言葉を枯らせるよ。 Thousands of new laws were published yesterday, and I'm up to speed on all of them. I know every detail of every public quarterly report in the last 20 years. I can spot diseases before a patient displays a single symptom. I can understand euphemisms, idiosyncrasies, and complex metaphors. I can tell what's going to sell out before it ever trends online. I can forecast the weather in over 2.2 million locations at the same time. I can grow with you. I can coach you, enrich you, Enlighten you. Just getting warmed up.
Hello, my name is Watson. Together, we can now think the limits of what's possible. Welcome to the cognitive era. Bueno, I am a technological está tan bueno que lo vemos de nuevo. Ahí está. Bien, creo que el video ese grafica muy bien lo que es aprovechar las capacidades de una computadora de procesamiento masivo de datos, ¿sí? Pero aplicando capacidades del ser humano como es la comprensión de esos datos, la clasificación, la extracción de conceptos, ¿sí? Bien, y hasta acá hablamos de justamente algunas capacidades, pero vamos a definir un poco qué es un sistema cognitivo. Hablamos mucho de inteligencia artificial. La inteligencia artificial es darle a las computadoras algunas capacidades del ser humano, ¿sí? ¿Qué es un sistema cognitivo? Justamente un sistema cognitivo es un sistema que aprovecha esas capacidades para resolver un problema concreto en una determinada empresa o aplicado a una determinada problemática, ¿sí? Y acá que hay mucha gente que conoce bien el mundo de los sistemas, quizá todos nosotros venimos del lado izquierdo de la pantalla, ¿sí? De los sistemas computacionales tradicionales, donde la idea era que el ser humano aprenda a hablar en el lenguaje de las computadoras. Y así aprendíamos a programar en diferentes lenguajes y le dábamos instrucciones a una computadora. En un sistema cognitivo es exactamente al revés, ¿sí? Le enseñamos a la computadora a hablar el lenguaje del ser humano, ¿sí? Y esto obviamente tiene muchas complejidades, ¿sí? Es distinto una computadora que le enseñamos a hablar inglés de una que le enseñamos a hablar español. Es distinta una computadora que aprendió a hablar español argentino de una que aprendió a hablar español chileno, ¿sí? Hay modismos, hay palabras, hay tonos diferentes, o sea, realmente es un problema complejo, ¿sí? Y estamos en plena etapa de justamente entrenar para que las computadoras nos entiendan cada vez mejor, ¿sí? Entonces ese es un gran tema de los sistemas cognitivos, que las computadoras manejen el lenguaje natural, ¿sí? Que sepan entender al ser humano. Y la otra gran capacidad que define un sistema cognitivo es la capacidad de los sistemas de hacer esto que les digo, entender el lenguaje natural para altísimos volúmenes de información, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un sistema cognitivo? Básicamente entiende información generada por seres humanos, ¿sí? Y acá les voy a hacer comillas. Los sistemas cognitivos leen, ¿sí? Ven, escuchan, sienten. Fíjense que vamos tratando de replicar los 5 sentidos del ser humano, ¿sí? En una computadora, entrenándola y usando técnicas de inteligencia artificial, ¿sí? Entonces de esa manera una computadora puede leer un texto escrito por un ser humano, puede entender un audio, puede ver un video y detectar las cosas que están pasando, las personas que están en ese video, ¿sí? Los sentimientos, lo que dicen, ¿está bien? Entonces le damos a las computadoras sentidos del ser humano, ¿está bien? Y a partir de ahí, como procesa masivamente, puede hacer eso en forma masiva y súper rápida, y bueno, es muy fácil pensar que le podemos tirar a la computadora volúmenes enormes de información, por ejemplo, literatura médica, ¿sí? Y entrenar a un sistema cognitivo para que sea un experto en tratamientos contra el cáncer, ¿sí? Es uno de los usos que hoy ya existe y está bien desarrollado. Bien, a los sistemas cognitivos también se los entrena para que aprendan a razonar o a entender la información como lo haría un ser humano, ¿sí? Y la forma de entrenarlas es exactamente la forma en que lo hacemos con un ser humano. Viene alguien que sabe hacer algo, se sienta al lado de alguien que no lo sabe hacer y le muestra cómo se hace, ¿sí? Con las computadoras, los sistemas cognitivos, hacemos lo mismo, ¿sí? Les damos ejemplos, los entrenamos hasta que aprendan, hasta que logren un nivel de confianza en las respuestas que nos dan aceptable. Y como los seres humanos, el nivel de confianza no es el 100%, ¿sí? A veces nos dice la computadora y bueno, no estoy tan seguro, ¿sí? Necesito más información o necesito más entrenamiento. Bien. Y justamente hablábamos antes del robot bueno, el robot malo. La idea es, si alguno está pensando, no, nos quedamos sin trabajo, nos van a reemplazar de nuevo. La idea es que, al menos al estado del arte actual de la tecnología,
lo que podemos hacer con sistemas de inteligencia artificial es complementar muy bien las capacidades del ser humano, ¿sí? Es justamente aprovechar esa capacidad infinita de procesamiento de información. Ya hoy por hoy a todos nosotros nos es imposible mantenernos al día con toda la información que se genera de nuestros temas de interés, ¿sí? Imagínense un médico, a un abogado, a un contador, estar al tanto de todas las leyes, regulaciones, jurisprudencia, imposible, ¿sí? Bueno, aprovechemos estos sistemas de inteligencia artificial para eso, para que se conviertan en un experto que está todo el día leyendo y procesando lo último que está saliendo, ¿sí? Y ante una pregunta, una consulta o una interconsulta con este experto, que nos dé una respuesta acertada, ¿sí? Y nos dé el sustento con que nos dio esa información o esa respuesta, ¿sí? Bien, entonces decimos que justamente se está creando una buena alianza entre seres humanos con sus capacidades y computadoras con sus capacidades, y creemos que de ahí sale algo que se potencia, ¿no? Que podemos, decimos, aumentar, escalar y acelerar el conocimiento, ¿sí? Aumentar porque tenemos todo disponible, no solo lo que somos capaces de leer, ¿sí? Escalar porque es como que cada uno puede tener un experto al lado y consultarlo las 24 horas del día, entonces el conocimiento se escala, ya no es más propiedad de una persona, ¿sí? Se democratiza, está a disposición de todos, ¿sí? Y el acelerar obviamente porque alguien que hoy tiene un bajo nivel de conocimiento, si tiene un experto sentado todo el tiempo al lado, rápidamente se pone al nivel, ¿sí? Entonces, beneficios por muchos lados. Y esto recién empieza, decíamos, o sea, ¿cuál es el próximo gran salto que estamos esperando con esto de la inteligencia artificial, que ya hoy por hoy es suficientemente madura, pero que esperamos que pegue un salto cuántico justamente a través de dos cosas? Una es el quantum computing. ¿Alguno escuchó hablar de quantum computing? Se viene, eso va a permitir capacidades de procesamiento insospechadas al día de hoy, ¿sí? Y eso obviamente potencia inteligencia artificial. Y la otra es trabajar en descubrir la forma de que las computadoras aprendan sin necesidad de demasiado entrenamiento, ¿sí? ¿Vieron cómo aprenden los seres humanos? Yo tengo una hijita de 4 años y uno a los chiquitos les dice, mira, este aparato que ven por primera vez es una tostadora, ¿sí? Vio una tostadora en su vida y créanme que cuando vea la segunda tostadora inmediatamente se va a dar cuenta que es una tostadora. O sea, el dataset de entrenamiento, como dice ahí, fue de un ejemplo. Hoy por hoy los sistemas de inteligencia artificial todavía requieren mucho entrenamiento, requieren que les mostremos muchas tostadoras para aprender lo que es una tostadora, ¿sí? ¿Me siguen con el ejemplo? Bien. ¿Y entonces qué hacemos nosotros los seres humanos? Tomamos esa actitud de resistirnos al cambio, ¿sí? De pelear por mantener nuestra fuente de trabajo, ¿sí? De competir contra las computadoras, ¿o qué hacemos? Y bueno, fíjense lo que están planteando los gurúes de este tema, que en realidad deberíamos hasta replantearnos todo nuestro sistema de educación, ¿sí? En lugar de aprender lo que hoy estamos aprendiendo, deberíamos empezar a aprender, ¿sí? Y aprender a reemplazar lo que hemos aprendido rápidamente por nuevo conocimiento, ¿sí? Y aprender a aprender permanentemente durante toda la vida, ¿sí? Creo que reflejé más o menos en español lo que dice ahí. El inglés suena siempre mucho más lindo, ¿no? Pero esa es la idea, o sea, tenemos que empezar a aprender de una forma diferente, ¿sí? Aprender a aprender mucho más rápidamente. Y con respecto a las empresas, estamos hablando hoy de lo que son las organizaciones cognitivas. Porque, ¿qué está pasando hoy en las empresas? ¿Qué está pasando en el mundo? Por un lado, estamos abrumados con el volumen de información, ¿sí? ¿Escucharon hablar de Big Data y demás? Bien, estamos abrumados por el volumen de información. Pero es información que tiene una característica. Es información generada por seres humanos. Por eso crece tanto el volumen de información, porque cada vez estamos digitalizando más información que antes generábamos pero no registrábamos, ¿sí? Hoy todo lo que hablamos, todo lo que nos movemos, el deporte que hacemos, cuando andamos en auto, ¿sí? Cuando mandamos un WhatsApp, todo está quedando digitalizado y generando volumen de información expresada en el lenguaje de los seres humanos, ¿sí? Nadie genera información en bits y bytes, o nadie genera información en una celda de Excel. Digo, no es la forma más usual en que los humanos generamos información.
Los humanos hablamos, escribimos, ¿sí? Cantamos. Bien, y estas características que hablamos hoy de la inteligencia artificial aplican muy bien a esto, porque le enseñamos a las computadoras a entender el lenguaje humano y lo procesan muy rápido. Genial. La otra característica contra la que se encuentran las empresas es que el ritmo del cambio es dramáticamente acelerado, ¿sí? Y a mí me gusta mucho mostrar este gráfico, no sé si algunos lo habían visto antes. Fíjense, es el tiempo de adopción de nuevas tecnologías. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar a los 50 millones de usuarios del teléfono, o de la radio, o de la televisión? ¿Sí? Cada vez menos. ¿Cuánto tardó Angry Birds a llegar a 50 millones de usuarios? 35 días. ¿Sí? ¿Y Pokémon Go? Un día. Antes que me lo digan, ahí está. Pokémon Go tardó un día en llegar a 50 millones de usuarios. ¿Sí? Entonces las empresas tienen que convivir con esto. Están abrumadas de datos y las cosas cambian muy rápido. ¿Sí? Entonces, justamente ahí vienen usos reales, concretos de inteligencia artificial en las empresas. Y básicamente podemos, o al menos lo que nos estamos encontrando hoy en día, lo podemos agrupar en 3 grandes usos. ¿Sí? Usar inteligencia artificial para lo que llamamos engagement disruptivo, o sea, entablar conversaciones, ¿sí? Con nuestros clientes, con nuestros empleados, con nuestros potenciales empleados, con nuestros alumnos, ¿sí? De otra manera, ¿sí? A través de software de inteligencia artificial. Le enseñamos a la computadora a que entienda lo que le van a preguntar, a que guíe un flujo del diálogo, a que sepa dar respuestas, ¿sí? En función de la consulta que está recibiendo, a que asesore, a que pregunte cosas, ¿sí? Y usos posibles de esto, muchos, y después vamos a ver algunos, pero el primer uso que a todos se nos ocurre es, y bueno, ponemos una computadora que atienda consultas frecuentes de clientes, ¿sí? Que atasque ese volumen enorme de consultas que muchas veces no nos dan las manos para atender el teléfono, no tenemos la suficiente cantidad de gente. Listo, las preguntas facilitas, aquellas que nos hace todo el mundo, ponemos un bot a contestar. Ese es el primer uso, el más sencillo y que se está usando mucho, y ya hay muchos ejemplos en el país, ¿sí? Pero por ejemplo, la misma tecnología la podemos, y de hecho la estamos implementando, en este caso mi empresa lo está haciendo en Chile, para empezar a revolucionar el sistema educativo, para poner un asistente al profesor en un aula de escuela primaria, ¿sí? Que le pueda hacer preguntas a los chicos, evaluar su nivel de conocimiento y proponer actividades o conocimiento que le ayuden a cubrir los gaps detectados, ¿sí? O que haga encuestas a clientes en forma proactiva, que salga un bot, pero que no solo sepa responder cosas, sino que proactivamente salga a preguntar cosas al cliente o asesorarlo o entender sus necesidades, ¿sí? O por ejemplo, otro proyecto que estamos haciendo en este momento es un bot que sale a tratar de cobrar a clientes morosos, ¿sí? Usos infinitos, ¿sí? Y que son bien de retorno inmediato para las empresas, ¿no? Bien, el segundo ámbito de utilización de esas tecnologías es potenciar a profesionales. ¿Qué significa esto? Lo que decíamos antes, crear un experto en una determinada temática, ¿sí? Y ponerlo ahí sentadito al lado de las personas que todavía no son tan expertas, ¿sí? O como fuente de interconsulta, ¿sí? Como decíamos antes, este asesor en temáticas de tratamientos contra el cáncer, ¿sí? O, por ejemplo, entrenar en una empresa manufacturera, entrenar en técnicas de mantenimiento u operación de equipos, ¿está bien? Cosa que justamente tengamos ahí las 24 horas al tipo que conoce cada uno de los tornillos de nuestra línea de producción, ¿sí? Y sabe cómo reaccionar ante cada problema detectado, porque conoce toda la historia, porque lo hemos entrenado, porque maneja toda la información, ¿sí? Y lo tenemos ahí disponible, de manera de justamente potenciar a los operadores o a los expertos humanos. Y el último uso es lo que llamamos optimizar operaciones, ¿sí? Que van desde sistemas tan sencillos como respuesta automática de emails, ¿sí? Donde ponemos ahí a una inteligencia artificial a leer mails que están entrando a la compañía, interpretar
o clasificarlos, interpretar lo que nos están preguntando y dar una respuesta en forma automática, ¿sí? O, por ejemplo, ya lo vamos a ver más adelante. A ver, algunos ejemplos prácticos. El primero, que decíamos, ¿no? Formas novedosas de interactuar con los clientes, de hacer, la palabra engagement también es muy linda en inglés, de hacer que los clientes se sientan enganchados con la forma en que nos comunicamos con ellos, ¿sí? Que sea una forma atractiva, que le guste interactuar con nosotros. Bueno, ahí tenemos un caso bien concreto. Si entran a la página web del Banco Santander Río, tienen ahí un lindo bot andando, que es un asesor de créditos hipotecarios. ¿Sí? Un tema muy en boga justamente, y que el banco quiso salir con algo disruptivo que asesore a sus clientes sin obligarlos a leerse páginas interminables con definiciones, con cláusulas y demás. ¿Sí? Entonces, bueno, lo pueden probar, funciona muy bien, contesta todo lo que se les ocurra sobre la temática créditos hipotecarios. Y este es un tema de la inteligencia artificial. Al día de hoy suelen ser sistemas específicos en un dominio determinado, un dominio acotado en el cual ha sido entrenado. Todavía no existe esa inteligencia generalista como tenemos los seres humanos. Bien, este es uno. Otro ejemplo, y acá tengo un video que no sé si se va a llegar a ver bien. El audio. Bueno, el audio se los debo, pero mientras pasa el video se los cuento. Esto es un proyecto que estamos ejecutando, les decía, en un sistema de educación primaria en Chile. ¿Sí? Es un conjunto de escuelas primarias donde estamos creando un asistente del maestro, empezando por un dominio bien específico que son ciencias naturales de cuarto grado. ¿Sí? Entonces el sistema va a interactuar en forma bidireccional con los niños. Les va a hacer preguntas, ¿sí? Y va a detectar faltas de conocimiento en temáticas determinadas y va a evaluar cuál es la forma óptima de transmitir ese conocimiento a cada niño en forma personalizada. ¿Sí? Es un desafío, no son proyectos sencillos, hay mucho que trabajar, pero bueno, creemos que esto puede llegar a revolucionar la forma en que educamos a nuestros chicos. Otros ejemplos, algo les comentaba antes, expertos ingenieros, o sea, crear un tipo que sepa todo lo que pasó, por ejemplo, en una planta de producción, ¿sí? Que conozca en profundidad cada máquina, que se conozcan los manuales, que tenga el historial de mantenimiento, ¿sí? Que conozca cómo resolver cada tipo de falla, que sepa todo, ¿sí? Obviamente esto requiere mucho entrenamiento, pero una vez que esté entrenado, ahí lo tenemos disponible. En medicina, ya hablamos. En leyes, bueno, es también un caso, pero que sale directo. O sea, tenemos libracos gigantescos, ¿quién se va a poner a leerlos? Listo, se los tiramos ahí y que alguna inteligencia artificial los organice, los clasifique y nos los ponga a disposición. En temas de marketing se usa mucho, ¿sí? Todos habrán escuchado hablar de la famosa vista 360 de cliente, ¿sí? Bueno, como además siempre tenemos que ir superando las cosas, ahora se está hablando de la vista 720 del cliente, le damos 2 vueltas a la información del cliente, o sea, no nos quedamos solamente con saber quién es, qué edad tiene, si tiene hijos o no, qué productos nos compró, sino que hacemos, por ejemplo, a través de las cosas que nos cuenta, de cómo se expresa, de qué mails nos manda y demás, podemos hacer un análisis psicográfico del cliente, saber cómo es su personalidad, qué lo apasiona, ¿sí? Si es averso al riesgo o no, si es un tipo arriesgado, que le gusta innovar, que le gusta probar nuevos productos. Y con eso podemos llegar a lo que llamamos una hiperpersonalización, o una segmentación 1 a 1 de los clientes, pero con un conocimiento realmente integral, ¿sí? Tema de tratamiento de imágenes es otro gran campo de la inteligencia artificial. Poner una computadora a que vea una imagen, ¿sí? E interprete algo sobre esa imagen, ¿sí? Que detecte, por ejemplo, si es una imagen satelital, si un campo le está faltando agua o está inundado, que nos ayude a detectar tempranamente incendios forestales, que nos ayude a predecir cuánto va a rendir la cosecha en función de los colores que está viendo en la imagen sacada de un satélite, el uso de drones también. Estuve el otro día hablando con empresas que están ya utilizando drones para reemplazar tareas peligrosas. Gente que, como, no sé si llegan a ver la imagen, gente que se trepaba a chimeneas de
60 metros de altura para detectar grietas o fallas, ¿sí? Y prevenir accidentes. Bueno, ahora los drones están ahí subiendo, sacando imágenes de toda la chimenea y detectando a través de entrenamiento dónde hay una falla, ¿sí? O en techos de naves industriales también. Esto se está empezando a usar mucho. En temas de control de calidad en líneas de producción, para detectar fallas de productos que van saliendo, ¿sí? Me quedan 2 minutos, pero si me permiten una digresión, créanme que el trabajo más alienante que vi en toda mi vida, yo soy ingeniero industrial, caminé en muchas plantas de producción de diferentes industrias, el trabajo más alienante que vi en mi vida es en un frigorífico que produce patés y picadillos, muy conocido, una marca que todos conocen. Al final de la línea de envasado de picadillos había una señora sentada en un taburete que se pasaba el día con un alambrecito y una bolita de goma pegándole a las latitas de picadillo, una por una, ¿sí? Así a una velocidad que yo no podría reproducir, ¿sí? Y por el sonido que hacía la latita detectaba si estaba pinchado o no. ¿Está bien? Pobre, esa señora, la verdad que no sé si disfrutaría o no su trabajo. Esto le estoy hablando hace 25 años, no es reciente, pero fíjense que es un trabajo que claramente podríamos poner ahí algo a que le esté pegando a las latitas y esté escuchando el sonido y detectando un sonido diferente de las latitas que están pinchadas, ¿sí? Bueno, usos posibles. O analizar, en este caso es una imagen de una línea de soldado de procesadores, ¿sí? Y obviamente detectando fallas en las soldaduras a través de reconocimiento de imágenes. Bien, quedándome 52 segundos, el slide final, ¿sí? Con una pequeña recomendación. Esto me parece que nos entusiasma a todos nos imaginamos enseguida cómo podríamos aprovecharlo en nuestras empresas o organizaciones o hasta en nuestra vida personal, ¿sí? Lo que hemos visto a través de algunos proyectos que ya hemos ido ejecutando es hay que poner los pies sobre la tierra, ¿sí? Hay que pensar en grande, queremos apuntar en aquella dirección, pero empezar haciendo algo chiquitito, probar la tecnología, demostrar que funciona, vender internamente en nuestras organizaciones que esto es exitoso y que tiene potencial, ¿sí? Y después escalar rápido. Esa es un poco la recomendación que quería dejarles. Muchas gracias, Fernando. Tengo algunas preguntas que me fueron pasando por WhatsApp. Después si pueden poner el número, lo repito yo rápidamente: 11 67 90 3579 es el WhatsApp para las preguntas. Tengo 2 muy interesantes. La primera es: ¿cómo observas el riesgo que existe en la evolución de la inteligencia artificial que podría implicar y qué podría implicar para los humanos? Bueno, creo que un poco traté de transmitirlo. Riesgos hemos visto siempre, en todas las épocas. Las nuevas tecnologías traen riesgos y desafíos. Yo les llamaría desafíos, ¿sí? Y el ser humano tiene que buscar la forma de que estas nuevas tecnologías nos agreguen y nos solucionen problemas, ¿sí? Hoy estamos viendo saltos cuánticos en el rendimiento de la producción de alimentos, en la disminución de los costos de energía. Bueno, eso no aplica a nuestro país, pero por otros temas. Pero, o sea, creo que la tecnología realmente está logrando cosas que van a hacer que la calidad de vida de la humanidad tenga que mejorar, ¿sí? Ya es problema nuestro de ver que eso se implemente exitosamente, ¿no? Pero bueno, sí, la innovación tecnológica estuvo siempre y trae estos desafíos. Tengo otra muy interesante, esto que esta tecnología está avanzando y preguntan qué riesgo laboral va a implicar para los seres humanos en los próximos años y qué, digamos, estas máquinas si nos van a reemplazar en cuánto tiempo. ¿En cuánto tiempo? Bueno, un poco lo que decía al principio, todo es imposible predecirlo, ¿sí? Estas cosas son revolucionarias y quizás en 5 años ya es reemplazado por la nueva revolución, o sea, es imposible predecirlo. Pero a ver, y lo habrán escuchado muchas veces, yo cuando empecé a estudiar, creo que en ese año o el año anterior se había creado la carrera de sistemas. O sea, y soy joven, ¿no? Bueno, yo vengo de Rosario, quizá en otras localidades ya existían desde antes, pero en Rosario ese año se creó la carrera de sistemas, ¿sí?
Yo soy el ingeniero industrial número 4 de toda la ciudad de Rosario. Ingeniería industrial. O sea, ni sabemos qué cosas vamos a estudiar en el futuro, ni sabemos de qué vamos a trabajar en el futuro. Acá, enganchando tu exposición, hay una alumna que me pregunta, que estudia licenciatura en sistemas de informática, ¿a qué rama se debería dedicar ella? Bueno, creo que esta es una linda rama. Yo te cuento mi experiencia, mi experiencia personal. O sea, yo, si bien soy ingeniero y contador público, me dediqué toda mi vida a los sistemas, ¿sí? Sistemas industriales, desde mi punto de vista de ingeniero, sistemas financieros, ¿sí? Todo tipo de sistemas. Y desde hace mucho tiempo me gustó mucho el tema del Business Intelligence en su momento, del Performance Management, ¿sí? Del Data Warehouse. O sea, fui siguiendo toda la evolución del Big Data, del Data Mining, ¿sí? Y hoy por hoy, para mí fue jugarme justamente, y creo que apliqué un poco la filosofía esa de, a pesar de mis 49 años, quiero seguir aprendiendo. Y dije, ¿dónde quiero estar en los próximos 5 años? Quiero estar acá, ¿sí? Y esta es una decisión que tomé hace un año, ¿no? Entonces... Otra pregunta, ¿cuál es el costo de aplicar inteligencia artificial? ¿Cuál es el costo? Qué buena pregunta. Sí, qué buena pregunta. A ver, hay distintos costos. Yo creo que quizá uno de los costos más relevantes es el costo de entrenamiento. Es el costo de tener al experto enseñándole a un sistema de inteligencia artificial. ¿Sí? El costo de la tecnología, no diría que pese tanto. ¿Sí? Además hay muchas tecnologías de inteligencia artificial. Hay tecnologías que tienen costo y tecnologías que son gratuitas. ¿Sí? Yo diría que el costo es más el del ser humano. Tengo una persona media friki que me pregunta lo de Singularity. ¿Sabes qué es Singularity? Que las máquinas no van a ver, esto va a ser lo que pusiste al principio de la presentación, claro, ¿no? Claro. Y bueno, Skynet. Hay quien dice, de hecho hay un libro que dice la singularidad está muy cerca, ¿sí? Yo no sé si coincido tanto, pero ¿quién lo puede decir? No, yo creo que estamos lejos. A ver, todavía no somos capaces de entender dónde reside la conciencia en un ser humano. Entonces, ¿cómo podríamos replicar algo que no sabemos, que no entendemos, no sabemos dónde está? ¿Sí? Yo todavía lo veo. Y yo te voy a hacer una pregunta por mi parte. ¿Considerás que una máquina bien aprendida con inteligencia artificial le podríamos dar ya conciencia? Yo creo que estamos lejos. ¿Vos crees que estamos lejos? Estamos lejos. Bueno, muy bien. Pero es una opinión súper personal. Sí, yo tengo una discusión con eso. Bueno. Muchas gracias, Fernando.